¿En qué momento tu erotismo dejó de sorprenderte? ¿En qué punto pasó de ser un espacio de curiosidad, juego y presencia a convertirse en algo predecible, automático o incluso silenciado? Muchas de las veces no es que el deseo desaparezca, sino que se desconecta de nosotras, nosotros y nosotres. Se vuelve rutina, exigencia, una respuesta aprendida. El cuerpo sigue, pero el alma erótica se queda atrás. Hoy, en Al Desnudo Total, te invito a quedarte conmigo, a desnudarnos simbólicamente, sin prisa, sin juicio, y mirar con honestidad nuestra historia erótica, lo que nos encendió, lo que nos apagó, lo que tuvimos que callar para pertenecer, amar o sobrevivir. ¿Por qué? Que comenzamos. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio denominado Al Desnudo Total, con el psicólogo y sexólogo Edgar Rosales. Un espacio donde hablamos claro, sin filtros y sin tabúes. Aquí vas a escuchar, integrar, jugar, negociar y aprender sobre el placer, las relaciones y el autoconocimiento. Prepárate, porque la sexualidad se vive mejor al desnudo total. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean todas, todos y todes a un nuevo año, pero también a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Al Desnudo Total, con tu amigo y servidor, Edgar Rosales. Desde esta visión, donde todo va empezando, donde tenemos como cierta motivación, estamos llenos de energía, para cumplir aquellas metas que en algún momento nos pusimos al cerrar el año, hoy te voy a invitar a que una de esas metas, tu enfoque sea renovar tu erotismo y tu sexualidad. Probablemente te estarás preguntando, bueno, ¿y eso qué implica? Pues implica que necesitamos detenernos un poco y mirarnos con honestidad. Ojo, 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 para no juzgarnos, sino para escuchar qué de nosotras o nosotros o nosotres ha estado en pausa o necesita empezar a modificar. Cuando el erotismo deja de sentirse propio, suele ser porque el deseo, pues, se ha ido adaptando a expectativas externas, a rutinas, a mandatos pues que poco tienen que ver con lo que realmente vibra en nuestro cuerpo. ¿Acaso te ha sucedido esto? Es importante preguntarnos qué necesita nuestro erotismo y si acaso necesita como abrirse un espacio de intimidad con una misma, con uno mismo, con uno mismo. Implica a lo mejor reconocer que partes del deseo fueron silenciadas por miedo, por culpa, por costumbre, o también reconocer que luego a veces cargamos cosas que ya no queremos seguir sosteniendo. Tal vez no se trata de buscar algo nuevo, sino de soltar. Soltar aquello que en algún momento pues nos alejó de esta parte de ser auténticos o auténticas o auténticas. Por ello, renovar el erotismo y la sexualidad pues es ahora sí como un acto de regreso a volver a habitar el cuerpo con presencia, con permiso y sobre todo con mucha sensibilidad. Es recordar que el deseo pues no se fuerza ni se produce, sino más bien se escucha. Y que en esa escucha muchas de las veces comienza una forma más viva, libre y propia de estar en el mundo. Tal vez tú le estés dando vueltas y vueltas y haciendo a lo mejor un análisis
de la importancia de renovar nuestro erotismo y sexualidad. A veces pudieras llegar como a pensar, ay, pero qué flojera o por qué tendría que hacerlo. Y yo lo que te quiero compartir el día de hoy es que básicamente es importante esta renovación porque no somos las mismas personas de ayer, no somos las mismas personas del año pasado, no somos las mismas personas de hace 5, de hace 10, de hace 20 años. Nuestro cuerpo va cambiando, va modificándose, nuestra historia va cambiando. Cada una de nosotras y nosotros va evolucionando y también nuestros deseos se van modificando. Autoras o autores como Esther Perel nos recuerda que el erotismo muere cuando se vuelve automático. Ella específicamente dice, el erotismo necesita ser misterio, presencia y vitalidad. De ahí la importancia de su proceso de renovación. Para quienes nos dedicamos a la sexología humanista y reconocemos algunos autores en el trabajo de lo psicocorporal, por ejemplo, Wilhelm Reich, Alexander Lowen, pues ellos nos hablan de que el cuerpo tiene una memoria viva y cuando no renovamos nuestra sexualidad, muchas de las veces pues repetimos patrones, pero de una manera defensiva, con culpa o incluso desconexión. Algunos autores como Michel Foucault, por ejemplo, nos invita a cuestionar cómo la cultura, la moralidad y el poder moldean nuestra forma de desear, nuestra forma de sentir y nuestra forma de pertenecer en el mundo. Por ello, renovar el erotismo es un acto de autonomía, de conciencia, pero sobre todo que nos da una sensación de libertad emocional. Y aquí la pregunta, ¿no te gustaría ser autónomo, consciente y libre sobre tus deseos, sobre tus sentires, sobre tu placer? Pues entonces empieza a renovar tu sexualidad. Es importante que tengamos como conciencia de algunos elementos. Por ejemplo, para renovar mi sexualidad y mi erotismo, es importante tener una presencia corporal. Es decir, volver a sentir el cuerpo sin prisa y sin exigencia. A ver, Edgar, dame un ejemplo. Muy bien. Es importante, por ejemplo, detenernos a notar la respiración. ¿Cómo es mi respiración profunda? Llega solo hasta el pecho, hasta la garganta. Necesitamos entonces ser conscientes de nuestra temperatura también de piel, de las sensaciones al tocarnos o al ser tocada, tocado o tocade, ¿no? Sin buscar, por ejemplo, excitación ni orgasmo, ¿no? Porque luego nos tocan y queremos entonces de alguna otra manera llegar, ¿no? Simplemente sentir. Muchas personas viven su sexualidad desde la cabeza, ¿no? Como cumpliendo como funciones, pasos, ritmos, y eso es lo que en algún momento va haciendo es desconectarnos de nuestro propio cuerpo. Hay que acordarnos que el cuerpo guarda una historia emocional y sexual. Sin presencia corporal no va a haber erotismo vivo. Hay que recordar eso. Asimismo, el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar, por mucho que nos hagamos patos. El cuerpo refleja lo que la boca no dice. Es importante también que tengas una conciencia de tu autoconocimiento erótico. Es decir, saber qué me gusta hoy y no lo que debería gustarme. Un ejemplo. Bueno, es importante reconocer que lo que te excitaba hace, no sé, 20 días, 20 meses, 20 años, no necesariamente conecta ahora, a esta edad,
a estos meses de vida, que ya han tenido a lo mejor algunos movimientos, algunas experiencias y por lo tanto es importante permitirte cambiar ritmos, cambiar prácticas, cambiar fantasías, pues muchas de las veces y dependiendo de la edad de quien nos escucha, pues ya nos va costando un cierto tipo de trabajo hacer hasta diferentes posiciones. Entonces, aquí es importante preguntarte, ¿esto lo deseo o solo lo repito? Genera esa tarea de autorreflexión para ver a qué punto llegas. Y es importante recordar que el deseo pues es dinámico y muere cuando se rigidiza. Y claro, también nuestra propia respuesta sexual va cambiando a lo largo de la vida. No es lo mismo una respuesta sexual a los 15, a los 20, que a los 40. Depende de la edad que tenga. Entonces empezar a reconocer nuestro lenguaje emocional para poder nombrar deseos, límites, miedos y fantasías. Ejemplo. Es decir, esto me gusta, esto no, esto me da curiosidad, pero también me puede dar miedo. Muchas de las veces el sentimiento emocional suele traducirse a rigidez, cuerpos tensos o incluso a estar desconectados. Hay que recordar que el deseo necesita palabras claras para sentirnos seguras, seguros y segures, pues la seguridad sostiene mucho la intimidad erótica. Si alguien no está seguro con la pareja o consigo mismo, consigo misma o consigo misme, entonces el erotismo no va a fluir. También es importante que empieces a incorporar o a reflexionar cómo se encuentra mi imaginación y juego. Pues el erotismo vive del símbolo, la fantasía, pero sobre todo del permiso. Por ello es importante que te puedas permitir fantasear sin culpa, jugar con roles, generar miradas de diferentes etiquetas, por así decirlo, diferentes tiempos, diferentes palabras, y entender que la fantasía no obliga necesariamente a la acción, pero sí va a alimentar el deseo. Algunos autores, por ejemplo, mencionan que la fantasía, pues es este espacio psíquico central del erotismo y que también necesita un cierto tipo de misterio y no solo cercanía. Y hay que recordar, yo puedo decirle a mi pareja, amárrame, hazme, pero no necesariamente el que pase a la acción implica que la fantasía se cumpla. Es decir, la propia palabra ya tiene una carga que te va a generar una sensación de placer, riquísima. También es importante entonces revisar tus heridas emocionales, tus heridas sexuales, pues no se puede renovar lo que sigue doliendo en silencio. Experiencias, por ejemplo, de abuso, de vergüenza, de rechazo, de infidelidad o humillación que siguen presentes en el cuerpo y se manifiestan como bloqueo, desconexión o evitación, puedan ser trabajadas específicamente con un profesional. Pues el trauma como tal no elaborado, ¿sí? O elaborado de una manera a la defensiva, pues va a interferir en la intimidad. Y el cuerpo necesita estar descongelado, flexible, calientito, preparado precisamente para poder recibir las sensaciones que el erotismo y la sexualidad en algún momento trae consigo. Para algunas personas es importante también esta visión como más espiritual acerca de la sexualidad. Y al menos para quienes nos dedicamos mucho a la sexología, la espiritualidad habrá que entenderla como esa energía vital y no como culpa.
Vivir el placer como una experiencia de conexión, de presencia y sentido, pues no es algo prohibido o sucio, sino que integra una conciencia del cuerpo, la emoción y le da un significado completamente diferente a esto que yo pienso de la espiritualidad. Y nota, la espiritualidad no es lo mismo que la religiosidad. Son elementos completamente diferentes. Y en la espiritualidad sí es importante la integración de tu propia sexualidad en coherencia contigo misma, mismo o misme. Pues esta implica también un aporte de energía, una fuerza vital y no solo sexual como tal, sino para la vida misma, para la conciencia, pero sobre todo para la presencia. Entonces, renovar el erotismo, pues no es añadir técnicas, más bien es como quitar diferentes capas, diferentes visiones, ya sea de culpa, de mandatos, de silencio, e implica prácticamente volver a escuchar el cuerpo, el deseo y la historia que habita en nosotras, en nosotros y en nosotres. Y desde ahí permitirnos a que la sexualidad se vuelva a sentir pues más propia, más viva, más auténtica. A lo mejor tú podrías estarte diciendo en este momento, Edgar, "Em, me estás convenciendo y por lo tanto necesito como algunos puntos importantes a tomar en cuenta. Muy bien. Dentro de los puntos que hay que tomar en cuenta, hay que recordar pues que el erotismo, como lo decíamos hace rato, pues no se fuerza, sino se cultiva. ¿Qué significa esto? Que pues el deseo no va a responder a la exigencia ni a la presión. Cuando se intenta provocar el erotismo desde la obligación, desde el debería desear, debería excitarme, debería responder, el cuerpo, en lugar de abrirse, se va a cerrar. El erotismo crece cuando hay ciertas condiciones de seguridad, presencia, permiso, pero sobre todo curiosidad. Cultivar, crear un entorno interno y externo donde el deseo, la sexualidad pueda aparecer sin esa exigencia o autoexigencia. También otro punto a tomar en cuenta es que no todo deseo es inmediato. Algunos o algunas o algunos necesitamos mayor seguridad y existe la creencia de que el deseo real aparece espontáneamente. Sin embargo, muchas personas experimentan un deseo responsivo, es decir, que surge después de sentirse seguras, vistas, cuidadas, cuidados, cuidades, ¿no? Y la ausencia, por ejemplo, de este deseo inmediato, pues no significa una falta de erotismo, ¿no? Ni tampoco debería ser para todas, todos y todas, ¿no? Y creo que esto, eh, pues nos lo ha enseñado como mucho esta cuestión de la rapidez, ¿no? El material sexual, los videos que van apareciendo en ciertas páginas eróticas, ¿no? Y pareciera como que el erotismo tiene que estar así, ¿no? Ya, ya, ya estoy, ya me puse, ya estoy lista, listo, lista. No, el erotismo y esta como sensación de deseo se va construyendo. El cuerpo puede estar pidiendo como condiciones previas, ¿no? El vínculo, el apapacho, el besito, la calma, la confianza, el afecto. Otros elementos que podemos también ir trabajando para entonces generar ese deseo responsivo. Por ello, entender que renovar, pues es un proceso, sí, también individual de reconocimiento de qué es lo que en algún momento a mí me hace falta. Renovar nuestro erotismo implica ser consciente, una autoexploración, un autoconocimiento y un permiso interno. Muchas personas piensan, pero no tengo pareja. Bueno, esperar a tener pareja para sentirse erótica o para vivir una vida
con tu sexualidad de manera armónica, lo único que va a hacer es solo postergar el encuentro contigo misma, contigo mismo o contigo mismo. Y quienes piensan que el erotismo propio solo lo necesito vivir en pareja, hay que hacer una autorreflexión de eso. Porque para poder entonces compartirse en pareja, necesito primero tener una conciencia de mi autoerotismo como base de una sexualidad saludable. Ahora, otro punto a tomar en cuenta es que el placer pues no tiene que ver con rendimiento, ¿sí? No con metas, no con medición, no como con resultados, como ya lo hemos dicho aquí, sino que el erotismo ocurre em, cuando tienes como esta amplitud, cuando te permites ya no evaluar, ya no medir, porque eso desconecta. Cuando tú te entregas, entonces el erotismo se expande. Y claro, el cuerpo necesita tiempo. Después de diferentes experiencias, de rechazos, de traumas, de terminaciones, de cierres de año, el cuerpo pues necesita un tiempo. ¿Para qué? Para poder de alguna otra manera reconstruirse a través pues de experiencias de seguridad. Por lo tanto, también es importante respetar los tiempos. ¿De quién? Pues del cuerpo, como una forma profunda de autocuidado. Y hay que acordarnos pues que la prisa suele reactivar defensas. Así que mucha paciencia aquí. Por ello, renovar nuestro erotismo no es más ni hacerlo mejor, no es tener la mejor condición, es escuchar distinto, nada más. Es comprender que el deseo tiene una memoria, un ritmo, un lenguaje. Cuando dejamos de exigirle al cuerpo y empezamos a acompañarlo o acompañarnos, el erotismo nos encuentra, poco a poco, porque es el camino de regreso precisamente a casa. A ver, Edgar, está bien, está bien. ¿Cómo entonces empezar a renovar mi erotismo y sexualidad? Fácil, escucha tu cuerpo, ubica tus tensiones, date descanso, date ganas de contacto sin intentar como decir esto es bueno, esto es malo. Claro, siempre desde un enfoque de la salud, ¿no? Preguntarte qué deseo hoy o qué deseo para mi sexualidad en los días que vienen. Es importante que hoy puedas reconocer que también incluso el deseo puede ser descanso, ¿sí? Darte un o prepararte un té por la tarde, acostarte en el sillón, ver un poco la tele, ¿no? Acariciarte alguna parte del cuerpo. También eso es renovación del deseo. Y en esa exploración a lo mejor identificar si necesitas caricias suaves, silencio compartido o simplemente no querer nada sexual. Ahora, también es importante que identifiques que ya no te representa lo que en algún momento pues viviste. Darte cuenta de que a lo mejor ciertas prácticas, roles o expectativas pues las seguimos repitiendo a lo mejor por costumbre, aunque ya no conecten con nosotros. Por ello, una práctica de autocuidado erótico pues es disfrutarte y resignificar tus prácticas, roles y expectativas. Algo que puedes hacer muy básico es disfruta tu ducha, por ejemplo. Date una ducha consciente, usa crema para la piel, pero ponle atención, báilate a ti misma, misme, respira profundo, toca tu cuerpo sin buscar excitación. Pero también, no solamente una parte importante de nuestra renovación tiene que ver con lo que hago físicamente, sino también con lo que hago mentalmente. Es decir, reflexiona, comparte dudas,
Analiza tus experiencias, date cuenta si te juzgas o no. Y si es importante, pues búscate un acompañamiento terapéutico. Acudir a terapia cuando estamos haciendo renovaciones es una herramienta interesante que nos puede ayudar a redefinir nuestra vida erótica, aceptar a lo mejor nuestras formas de desear, de vincularnos, de sentir placer y sobre todo nos ayuda a volvernos más auténticas, auténticos o auténticas. Por lo tanto, renovar la sexualidad no es empezar desde cero, ya lo dijimos, es escucharte de nuevo paso a paso, con respeto, curiosidad y permiso. Muy bien, vamos entonces en este momento a escuchar experiencias. Vamos a escuchar a aquellas personas que se han permitido escribirnos, hacer sus comentarios, tal vez a ponernos como alguna duda, pregunta en nuestro correo electrónico al desnudo total @gmail, que ahí esperamos tu comentario para en un espacio específico ponerlo a la luz y darle voz a tu experiencia. Así que nos comenta Laura de 52 años. Dice, durante mucho tiempo creí que con la menopausia el deseo simplemente se apagaba, que ya no tocaba sentirlo ni buscarlo. Hoy entiendo que no se había ido, solo estaba dormido, esperando a que yo volviera a escucharme. Y esto es bien interesante porque luego muchas personas cuando vamos evolucionando o cuando nuestro cuerpo evoluciona, va pensando que ciertas partes de nosotras o nosotros necesitan ser despedidas. No porque el cuerpo hubiera dejado de responder, sino porque de alguna otra manera aprendimos que a cierta edad el deseo ya no corresponde. Y el erotismo pues no muere, simplemente se resguardó del juicio, del mandato social, de la idea que ya no era pues deseable ni debía desear. Cuando nombramos que estaba como dormido, cuando eh, Laura nos comenta que estaba dormido, pues hay ternura y sorpresa, ¿no? Como si su cuerpo hubiera sido paciente, esperando el momento en el que ella pudiera mirarse sin exigirse, ¿no? Sobre todo desde el rendimiento y la apariencia, y por lo tanto, su renovación no es abrupta ni espectacular, es un despertar como lento, íntimo, más consciente y profundamente suyo. Así que muchas gracias, Laura, por ese comentario. Carlos, de 40 años, nos menciona, pasé tratando de demostrar que podía, que sabía, que rendía. El día que dejé de demostrar y empecé a sentir de verdad, algo se acomodó dentro de mí. Ahí cambió todo. Claro, Carlos, escucho que muchas de las veces, pues, la sexualidad la mantenemos como al servicio de la validación, ¿no? Y cada encuentro pues será como una prueba silenciosa de demostrarnos potencia, deseo, capacidad, etcétera. Pero cuando dejamos de demostrar, pues dejamos también de competir con nosotros mismos, mismas o mismos, ¿no? Y empezamos a sentir como desde una manera completamente diferente, es decir, bajando la guardia, aceptando la vulnerabilidad y permitiéndonos pues que el placer, pues la neta, no sea perfecto. Y qué chido, ¿no? El cambio pues no ocurre en lo que se hace, sino en el cómo yo lo voy interpretando y cómo esto al mismo tiempo se va relacionando con nuestro propio cuerpo. Así que muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Alex, de 29 años, nos menciona, renovar mi erotismo no tuvo que ver con aprender cosas nuevas, sino con algo más básico, poder nombrarme como soy y dejarme de adaptarme para encajar. Alex, cuando nosotras, nosotros o nosotres, ¿no? Queremos como adaptarnos a encajar, ¿qué creen? Nos fragmentamos.
Nos vamos separando de nosotras mismas o de nosotros mismos o mismes. Y nombrarnos es un acto profundamente erótico. Nombrarnos es un acto de fuerza, pero sobre todo de responsabilidad. Al decir quiénes somos, el cuerpo deja de defenderse porque se reconoce. Y renovar entonces nuestro erotismo es dejar de negarnos y permitirnos existir con coherencia. Muchas gracias, Alex. Mari, de 35 años, nos dice, durante años sentí que mi cuerpo era para todos menos para mí. Recuperarlo como mío y no solo como funcional fue un punto de quiebre. Ay, Mari, eh, algo que en algún momento nos comentas es que muchas de las veces, pues el territorio o el cuerpo ha sido territorio de entrega constante, ¿no? Nos damos, nos damos, nos damos, ¿sí? Sostenemos, cuidamos, gestamos, ¿no? Y claro, el cuerpo aprende a habitarlo desde la utilidad, ¿no? Y desde la responsabilidad, pero no desde el placer. Y esto genera que el erotismo haya quedado relegado, casi como algo secundario o egoísta. Por ello, recuperar nuestro cuerpo no es volver a sentir, o no es solo más bien volver a sentir deseo, es volver a reconocernos como sujetos, sujetas o sujetes eróticos. El placer deja de verse como culpa y se convierte en afirmación. No se trata de quitarle algo a nadie, sino de volvernos a nosotras mismas, mismos o mismes lo que sentimos y lo que somos. Así que muchas gracias por tu comentario. Jorge, de 60 años, nos dice, me tomó tiempo aprender y entender que el erotismo no vive solo en el pene. Cuando eso dejó de ser el centro, descubrí un cuerpo mucho más amplio del que conocía. Y claro que sí, porque durante épocas, durante toda nuestra historia de educación, sobre todo desde la visión de género y de los hombres, pues vamos construyendo una identidad erótica a través o alrededor de una sola función, es decir, del pene. Pero cuando ese miembro hace un cambio, entonces aparece esa sensación de perder el valor, de dejar de ser deseable o incluso, como muchos hombres lo dicen, ya no soy tan hombre. El descubrimiento de darnos cuenta de esto, pues no es de inmediato, es de construirnos para generar una redefinición de nuestro erotismo y obviamente soltar la centralidad, ¿sí?, de nuestra sexualidad como tal. Y eso implicará pues habitarnos o empezarnos a habitar desde otros puntos de vista, desde una conciencia, desde la piel, la respiración, la cercanía, la emoción. Nuestro erotismo se vuelve diferente. Nuestro erotismo se empieza a expandir cuando dejamos de centralizar nuestro erotismo y sexualidad en un apartado como es el pene. Así que, hombres, vámonos a deconstruirnos. Sofía, de 27 años, nos comenta, después de sanar una herida sexual, mi deseo volvió, pero no como antes, volvió más suave, más cuidadoso y más atento a mí. Sofía, qué rico este comentario que nos haces, porque algo que yo puedo como un poco percibir cuando te leo es que pues el cuerpo también quería un cambio, ¿no? Pero quería un cambio y que ese cambio era a partir primero de protegerte, ¿no? Y había una tensión constante, constante, pero cuando entonces de alguna u otra manera tú lo empiezas a sanar, no olvidas lo vivido, sino que le das un significado diferente y el cuerpo deja de estar pues a la guardia permanente. Y claro, el deseo lo que va a querer es el apapacho,
Es algo suave, el escucha, es el respeto, es la seguridad, es el cuidado, porque estos elementos implican también placer. Así que muchas gracias, Sofía, por tus comentarios. Dice aquí Ana y Luis, comentan, renovar nuestra sexualidad no fue algo distinto en la cama. Fue aprender a mirarnos otra vez sin dar por hecho quién es el otro. Excelente, Ana y Luis. Con el paso del tiempo, pues muchas de las veces, pues dejamos de ver como cuerpos, o dejamos de ver más bien a nuestro cuerpo, como decía antes, y empezamos a verlo más bien como funciones, ¿no? Quién resuelve, quién cuida, quién cumple, quién hace, ¿no? Y la mirada pues se vuelve como más automática, más práctica, más predecible. Entonces, aprender a mirarse desde otro punto implica detener, cambiar, reestructurar pues la rutina y atravesar a lo mejor otras maneras de vivirnos. Una renovación no solamente empieza pues en lo sexual, sino también en lo relacional y emocional. Desde ahí entonces el erotismo empieza a encontrar un nuevo lugar. Estas historias que en algún momento pues hemos leído nos recuerdan que el erotismo pues de entrada no se pierde. Se repliega cuando no encuentra permiso, es decir, se arruga pues. Pero es importante que no se arrugue, darnos seguridad, ¿sí? Pero también darnos una verdad de ser auténticas o auténticos o auténtiques. Y cuando vuelve, también casi nunca lo hace igual. Vuelve más honesto, más consciente, con más visión de diversidad. Así que a renovarnos. Y tú que en algún momento nos estás escuchando, tienes un aporte, algún comentario o algún tema que en algún momento tú quieras escuchar en este tu podcast, ayúdanos a enviarnos un correo a aldesnudototal@gmail.com, que con gusto le daremos voz a tu historia. Y con ello llegamos a una parte espectacular del programa. Vamos a nuestra sección donde especialistas en el área van a dar su aporte al tema. Llega nuestra sección Sexo entre bocas. Al desnudo total presenta el sexo entre bocas. Un encuentro íntimo donde placer, deseo y comunicación se entrelazan. Hola, mi nombre es Sharon Valencia, soy médica, estudiante de la maestría en Sexología y Terapia de Pareja y actualmente me encuentro trabajando con personas que viven con enfermedades cardiometabólicas, principalmente diabetes y obesidad. Y quizá te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con la sexualidad? Muchísimo, porque la sexualidad no vive aislada del cuerpo, no vive aislada de la salud y tampoco vive aislada de las emociones. Cuando una persona vive con una condición médica, no solo cambia su cuerpo, cambia su energía, su autoestima, su deseo, su relación con el placer y muchas veces también su forma de vincularse. Y aquí entendí algo muy importante. No se puede hablar de salud sin hablar de sexualidad. Y no se puede hablar de sexualidad sin hablar del consentimiento, límites y autocuidado. Ahora sí, vamos a hablar del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Esto no es solo decir que sí a algo. Es un acuerdo claro, libre y consciente para participar en una experiencia íntima, donde las personas involucradas se van a sentir seguras, escuchadas y respetadas. Consentir es poder decir, esto sí me gusta, esto no, y esto tal vez lo quiero intentar después. Y también es saber escuchar los límites de las personas que van a estar involucradas, sin discutirlos, sin presionar y sin negociar lo que no se negocia. Porque los límites no son un obstáculo para el placer, son lo que lo hace posible. Ahora bien, hablemos de cómo se ve el consentimiento en la vida real.
El consentimiento tiene 5 características muy importantes. El primero es que es libre. Nadie debe sentirse obligado, manipulado o presionado a hacer algo que no quiere. Si hay miedo, chantaje emocional, insistencia o consumo de alcohol o drogas, aquí no hay consentimiento. El segundo es que es entusiasta. No se trata de hacer algo por compromiso, por quedar bien o por no incomodar. Se trata de hacerlo porque realmente lo deseas. El tercero es que es específico. Decir que sí a veces no significa decir que sí a todo lo demás. Cada práctica se acuerda y cada paso se habla. El cuarto es que es informado. Solo puedes decidir si tienes toda la información. Por ejemplo, ¿va a haber protección? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué intenciones tienes? Y quinto, es reversible. Este es el más importante de todos, porque a pesar de que hayas pasado todos los demás sin problemas, puedes cambiar de opinión en cualquier momento. Aunque ya haya empezado, aunque te haya gustado antes, aunque ya estés ahí, tu cuerpo siempre es tuyo. Y aquí entra algo clave. Tú tienes la última palabra sobre tu cuerpo, siempre. Ahora, brevemente hay que hablar sobre los límites, ya que los límites son una forma de autocuidado. Y jamás van a ser exagerados, no es drama y tampoco va a ser capricho. Es una necesidad. Y esto es algo que veo muchísimo en consulta. Personas que creen que tienen que aguantar, que complacer, que adaptarse, aunque por dentro sientan incomodidad, desconectadas o forzadas. Algunos límites comunes tienen que ver con cosas como qué partes de tu cuerpo quieres que te toquen y cuáles no, la intensidad y el ritmo, qué fantasías te incomodan, el uso de protección y la privacidad, como no grabar ni compartir contenido sin permiso. Cuando los límites se cruzan, aquí hay que tener mucho cuidado, ya que el consentimiento jamás va a matar la pasión, lo va a hacer más seguro. Pero si no hay consentimiento, aquí ya estamos hablando de violencia sexual. Y no, la violencia sexual no siempre se ve como en las películas. No siempre hay gritos, golpes o un extraño en la calle. Muchas veces viene de alguien cercano, de alguien conocido, de alguien que desea quererte. Pero si no hubo consentimiento, hubo violencia. Y si tú o alguien que conoces ha pasado por esto, quiero que recuerdes algo muy importante. No es tu culpa, nunca. Mereces apoyo, acompañamiento y cuidado. Y para cerrar, quiero dejarte con algunos principios que pueden ayudarte a construir una vida sexual erótica y armónica. El primero es que las personas no son objetos, no se usan, se encuentran. El verdadero placer no viene de imponer, viene de conectar. No viene de cruzar límites, viene de respetarlos. No viene del poder, viene del autocuidado. Porque tu placer importa y tus límites también. Me puedes encontrar en mis redes sociales que son @doctora.sharonvalencia y pues prácticamente esa es mi única red social de manera profesional, que está en Instagram, y mi número de celular es 3331 07 16 40. Por ahí me puedes mandar un mensajito al WhatsApp si tienes alguna duda. Muchas gracias y hasta la próxima. Al desnudo total presentó el sexo entre bocas, porque siempre hay algo nuevo que disfrutar. Muchas gracias a la doctora Sharon por esta cápsula informativa que está excelente, porque al final el consentimiento, como bien ella lo dice, no solo es decir sí o no, es escuchar al cuerpo, al propio, al del otro, y cuando el consentimiento es claro, el erotismo se vuelve seguro. Por ello, decir hoy no también es erótico. Decir así sí es profundamente reparador. Y renovar el erotismo implica actualizar nuestros acuerdos y nuestros deseos. Así que agradecemos de antemano a la doctora Sharon por su cápsula informativa. Y de la misma manera, vamos a nuestra siguiente sección. Letras mojadas con Wakabari para ver qué nos trae el día de hoy.
Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado es un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. Esta semana en Letras Mojadas te traemos La historia de O, de la autora Dominique Ory. La historia de O, publicada en 1954, es una hermosa apología de las más grandiosas depravaciones sexuales sadomasoquistas. O es conducida por René, su amante, a Rossi, donde aprenderá modales, la entrega total y la dicha de la esclavitud. Sometida y flagelada con diversas fustas, la piel de O casi nunca estará libre de heridas de azotes, un azote que ella agradece y se agranda y orgullece de recibirlo. Nos encontramos frente a una de las mejores novelas de la literatura erótica, del BDSM para ser más específicos. La autora nos presenta a una mujer ardiente y apasionada, ultrajada y humillada, que ama intensamente y con locura, que quiere ser por completo de su amante, que no dudará en perder la voluntad para encontrar la libertad encadenándose. Muy cuestionable en estos días de lo políticamente correcto. Pero te invitamos a leerla, a reflexionar y a contarnos qué te pareció. Te la podría compartir si me escribes a wakabaki@gmail.com. Nosotros nos estaremos escuchando hasta nuestra próxima entrega. Hasta entonces. Muchas gracias a Wakabaki por su sección y esta maravillosa obra de los años 50, una obra donde el placer no surge de la espontaneidad romántica, sino de pactos completamente explícitos o implícitos, reglas, rituales, jerarquías, acuerdos, y donde se acepta someterse desde una visión de consentimiento, pero también desde el cuidado. Aquí es importante mencionar que el placer se vuelve posible porque hay un marco acordado que lo legitima como tal. Es decir, hay un acuerdo donde existe un límite, una condición y donde el motor básicamente es el deseo. Y creo que algo que nos puede aportar esta historia tiene que ver mucho con la renovación de nuestro propio placer, con experimentar, con cambiar las reglas, con redefinir prácticamente el vínculo de poder. Y cada acuerdo que en algún momento se puede estar generando, pues va a renovar el placer porque reconfirma la elección. Y pues en esta historia nos enseña prácticamente cómo fue experimentando esa transformación de vivir una experiencia en la vida erótica como muy mecanizada, ¿sí?, a algo cargado de significado. Increíble obra. Muchas gracias a Wakabaki por este aporte que nos da el día de hoy. Y con toda esta información hemos llegado a una sección que ya es como el pan de cada sección. Llegamos a encomendarnos, a pedir, a clamar, a decretar al universo en compromiso conmigo lo que quiero para mi propia sexualidad. Hemos llegado al espacio donde te vas a conectar con el universo, con la espiritualidad, pero sobre todo contigo misma, contigo mismo, contigo mismo. Llegó el momento de nuestra plegaria erótica. Así que te voy a invitar a que tomes asiento, respires profundo, deja todo lo que estás haciendo
y empieza a conectar contigo y repite después de mí. Que mi cuerpo recuerde que es sagrado. Que mi placer no cargue con culpas heredadas. Invoco la energía vital que habita en mi piel, en mi respiración y en mi deseo. Que el fuego despierte sin quemar. Que el agua suavice sin apagar. Que el aire lleve mis fantasías y que la tierra sostenga mi goce. Honro mi erotismo como camino de sanación, como ritual íntimo, como acto sagrado de amor consciente. Así lo nombro, así lo siento, así me lo permito. Muy bien, hemos llegado a la parte final de lo que es este nuevo episodio de Al Desnudo Total, no sin antes mencionarte la importancia que es renovar tu erotismo y tu sexualidad, y que por ello no necesitas cambiar quién eres. Más bien, necesitas ser congruente, coherente, es decir, volver a casa en tu cuerpo. Que este episodio sea una invitación a no exigirte el placer, sino a escucharte con honestidad y ternura. Gracias por desnudarte conmigo, porque esto fue Al Desnudo Total, con tu amigo y servidor Edgar Rosales. Y recuerda que cuando se trata de sexualidad, lo más importante eres tú. Esto fue Al Desnudo Total con Edgar Rosales. Recuerda que tu sexualidad es un viaje. Escúchala, intégrala, juégala, negocia y aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, la vida como la sexualidad se disfruta mejor al desnudo total.